En este 4 miren que tenemos aquí un rotor. A este le llamamos rotor. Miren, a este de adentro le llamamos inductor. Y inductor es esto de adentro que está aquí. Y inducido es toda esta parte externa que está aquí, ¿verdad? Todo esto gris que está aquí, ¿verdad? Esto que voy a colorear en amarillo, esto que está en amarillo es el inductor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Entonces, fíjense que lo que hacemos ahí es generar un campo magnético en esta dirección, ¿verdad? Vamos a ver las líneas de campo magnético. Ujú. Entonces, supongamos que hay un campo magnético en esta dirección, ¿verdad? Perdón. Bueno, supongamos que hay un campo magnético equivalente en esta dirección, ¿verdad? Vamos a suponer un campo magnético equivalente en esta dirección. ¿Sí? Bueno, qué difícil es, vamos a ver. Esto, creo que me va a ser mejor hacer esto. Vamos a ver, le puedo dar vuelta a esto. Creo que no. Este es el que no buscando. Ahí, este sí. Supongamos que hay un campo magnético, eso que está en amarillo, que está en esa dirección, ¿verdad? Sí, apunta en esa dirección, ¿verdad? Entonces, ahora supongamos que ese campo magnético comienza a girar, ¿verdad? Vamos a ver, voy a borrar esto. Entonces el campo magnético está aquí, en esta dirección, y supongamos ahora que ese campo magnético comienza a girar así como está esta flecha negra, ¿verdad? Que está ahí. Comienza a girar en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense que logran ver esto de acá. Estas son bobinas, ¿verdad? Son devanados, ¿verdad? ¿Qué es un devanado? Ya dijimos que un devanado es un elemento eléctrico, o sea, un alambre enrollado en un material ferromagnético, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si este campo magnético comienza a girar, entonces se va a producir en estos devanados, se va a producir una fuerza electromotriz, ¿sí? Se va a producir un voltaje sobre cada uno de estos devanados, ¿verdad? Y ese voltaje va a producir entonces corriente, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces eso es lo mismo que dice aquí el punto 4, ¿verdad? Dice que un conductor eléctrico que se mueva en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido en él, ¿verdad? Sí, eso es básicamente lo que yo dije, ¿verdad? Aquí hay un campo magnético que se está moviendo, ¿verdad? Está rotando, y ese campo magnético rotatorio, ¿verdad? Va a producir voltaje inducido aquí, ¿verdad? Y eso es como, así es el principio fundamental de un generador. Si recuerdan, el generador crea, transforma, ¿verdad? Energía mecánica a energía eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? El generador es mover una rueda, ¿verdad? Ya sea, ¿y quién mueve esa rueda? Pues eso depende de qué energía estén trabajando, ¿verdad? Puede ser, si es hidráulica, sería el agua, ¿verdad? El agua mueve, fíjense que ya poniéndolo aquí en esta figura, ustedes crean un campo magnético aquí, ¿verdad? Entonces, quién mueve esto va a depender de la generación de energía que ustedes tengan, ¿verdad? ¿Sí? Quien mueve ese inductor, si es el agua, sería una hidroeléctrica, ¿verdad? Si es el viento, sería una eólica, ¿verdad? Pero al final ese es el mismo principio, ¿verdad? Ustedes crean un campo magnético sobre el rotor, a esto se le llama rotor también o inductor, y necesitan una fuente que les esté moviendo ese rotor, ¿verdad?
Entonces, si es el mar, sería magnetomotriz, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Si, si lo hacen por combustión, ¿verdad? Sería térmica, ¿verdad? Si es el combustible, ¿verdad? Por motor de combustión, ¿verdad? Sería una térmica, una generación térmica, ¿verdad? Sí, entonces, ese es el principio fundamental de la generación de energía eléctrica, ¿verdad? Se tiene un campo magnético en el inductor y él comienza a rotar, ¿verdad? Y la rotación de ese campo magnético crea electricidad en las bobinas que están alrededor de él, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ven que las cuatro figuras y los cuatro puntos se pueden resumir como decir que si hay magnetismo, que es este campo magnético de color rojo que hay, va a producir electricidad. Y si hay electricidad, como ven aquí, si hay electricidad, como ven aquí, se produce magnetismo, ¿verdad? Hay magnetismo, ¿verdad? ¿Sí? 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 Entonces ven que esos cuatro puntos es lo fundamental del campo magnético, ¿verdad? Y eso es lo que se indaga bastante en las clases de electricidad y magnetismo, ¿verdad? Y obviamente la invención, ¿verdad? La creación de las máquinas eléctricas se da a que se entiende muy bien todo eso, ¿verdad? Por eso es que se estudia en la carrera todo eso, ¿verdad? Porque si ustedes entienden muy bien, ustedes pueden aplicar ese concepto. Y así es como se crean las máquinas eléctricas, ¿verdad? Con todos esos conceptos, ¿verdad? Bueno, entonces ya resumiendo un poco, fíjense que en esta clase de máquinas eléctricas 1 vamos a ver esto bastante, ¿verdad? Esta figura y vamos a ver esta figura bastante, ¿verdad? ¿Sí? Estos dos, o sea, estos dos principios los vamos a utilizar día a día, ¿verdad? Va a ser el pan de cada día, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Y estas dos figuras las vamos a ver, ¿verdad? Ya no las vamos a ver tan detalladas, ¿verdad? Espero que ustedes las entiendan. Y si no las entienden, pues me pueden preguntar ahora, porque ya con esto ya sabemos y ya vamos a asumir que ustedes entienden muy bien esto, ¿verdad? Que entienden muy bien esto, porque este es el principio fundamental de lo que vamos a ver en máquinas 1, que es el transformador y las máquinas de ser. Ya en máquina 2, ustedes en máquinas eléctricas 2 van a ver esto de acá, este de acá y este de acá, ¿sí? Bueno, fíjense que este tercero lo vamos a ver nosotros también lo vamos a ver aquí, porque así es como funcionan los motores de DC, ¿verdad? También, ¿sí? Así como este. O sea que nosotros nos vamos a enfocar en estos tres y en máquinas 2 también van a volver a ver esto. Y van a ver esto también, ¿verdad? Que es muy interesante, ¿verdad? De hecho, si me preguntan a mí me gusta bastante ver y me gusta bastante, me gustaría dar máquinas 2, ¿verdad? Solo para volver a ver ese campo magnético rotatorio que está girando aquí, ¿verdad? Que es muy interesante, ¿verdad? Y es muy interesante graficarlo, ¿verdad? Para ver cómo está girando ese campo magnético y cómo está creando las corrientes aquí, ¿verdad? Pero eso es máquina 2, ¿verdad? ¿Sí? Eso es el campo magnético rotatorio que se ve en máquina 2, ¿verdad? Entonces, en máquinas 1, para ya volviendo aquí, vamos a ver estos tres conceptos, ¿verdad? ¿Sí? Estos tres puntos, ¿verdad? Entonces, fíjense que en ingeniería generalmente no tenemos que memorizar cosas, pero esto sí tienen que saberlo, ¿verdad? Esto sí no, esto es como que les pregunten su nombre, ¿verdad? Para un ingeniero eléctrico esto es como que o para alguien que está llevando máquinas eléctricas, ¿verdad? Esto es como que les pregunte su nombre, ¿verdad? Esto ya es que no debe existir ninguna duda de eso, ¿verdad? O sea, bueno, yo sé que no sé si es la primera vez que escuchan estos tres principios, si ya llevaron 415, no, ¿verdad? Pero si es la primera vez, pues léanlos hasta que se convenzan de ello, ¿verdad? Ya, o hasta que se los memoricen de cada parte. Bueno, no se lo tienen que memorizar así, ¿verdad? Si ven, yo tampoco me lo sé así directamente, ¿verdad? Pero yo sé bien a qué se refiere cada uno de ellos. No se tienen que memorizar con esas palabras, ¿verdad? Se puede decir de muchas formas, ¿verdad? Pero lo que sí tienen que saber es eso, ¿verdad? Que si hay electricidad, existe magnetismo, y si hay magnetismo, existe electricidad. Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta antes de avanzar, porque
Vamos a ver, alguien creo que escribió en el chat. Un dínamo. Dínamo, fíjense que dínamo es un lenguaje que utilizan los españoles. Yo solo a los españoles les he visto decir eso de dínamo. Es lo mismo que un motor, ¿verdad? Sí, es lo mismo que un motor, ¿verdad? Sí, un dínamo es un motor, ¿verdad? Sí, sí, es simplemente otro lenguaje, ¿verdad? Eh, sí, es simplemente otro nombre, ¿verdad? Pero es lo mismo que decir un motor, ¿verdad? Sí, entonces, eh, sí, decía que es el 4. Sí, sí, es esto, ¿verdad? Esto es el principio de un motor y generador sincrónico, ¿verdad? O asincrónico, ¿verdad? Ya depende de cómo se genere, ¿verdad? Pero sí, esto es un motor o un generador, ¿verdad? Pero eso se ve en máquina 2, ¿verdad? Nosotros vamos a ver estos tres. Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta con respecto por lo menos a estos tres puntos, que son los que necesitan estar bien claros, porque ya vamos, en base, ese es el fundamento de las máquinas eléctricas, ¿verdad? Bueno, ese es máquina 2, ¿verdad? Alguien pregunta qué significa ser sincrónico. Eso lo van a ver en máquina 2. No me quiero adelantar, ¿verdad? Ahí el profesor de máquina 2 les va a explicar qué es sincrónico y qué es asincrónico, ¿verdad? Se refiere a la velocidad, ¿verdad? Te voy a decir, te voy a adelantar. Se refiere a la velocidad del, del rotor, ¿verdad? Que está en sincronía, ¿verdad? ¿Sí? A eso se refiere, ¿verdad? La velocidad sincrónica, ¿verdad? Del motor, ¿verdad? Sí, a eso se refiere, pero bueno, eso lo van a ver en máquina 2, ¿verdad? Eso es máquina 2, ¿verdad? Ahí lo van a ver todo detalladamente. En este caso, solo me interesan estos tres puntos porque son los que vamos a ver bastante aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, si tiene alguna pregunta con respecto a esos tres. No, entonces, bueno, entonces creo que estamos claros, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar y espero, bueno, de nuevo repasen esto, ¿verdad? Apréndanse esos tres puntos, léanos hasta que se los memoricen, ¿verdad? Y no necesariamente con esas palabras, ¿verdad? Pueden ser otras palabras, pueden decirle de otra forma diferente, pero que signifique lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, que signifique lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces veamos un poco las ecuaciones que involucran todas esas palabras que dije yo, todas esas palabras, veamos las ecuaciones que se involucran, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí dijimos que si hay un campo magnético, se genera una fuerza electromotriz, ¿verdad? Se genera un voltaje aquí, se genera una corriente, ¿verdad? Pero ahora la pregunta sería, ¿a qué es igual ese voltaje y esa corriente? ¿Verdad? Entonces, eso vamos a tratar de determinar con las siguientes diapositivas y con las ecuaciones que aparecen aquí, ¿verdad? Bueno, de la ley de Ampère, esta es la ley de Ampère, miren, dice que la integral de línea cerrada, ¿verdad? De H es el campo, la intensidad de campo magnético, no es B, ¿verdad? Sí, sí. Si ven aquí abajo, B, que es esto que aparece aquí, B, que es campo magnético, que es producido por un flujo de corriente eléctrica que atraviesa un conductor, ¿verdad? Entonces produce un campo magnético B, ¿verdad? Pero H se define como B, que es el campo eléctrico, entre mu, ¿verdad? Donde mu es la permeabilidad magnética del material, ¿verdad? Sí, sí. Mu es una constante, ¿verdad? Que depende del material, ¿verdad? Depende del material ferromagnético, ¿sí? Entonces, esa permeabilidad, así se le llama ahora, permeabilidad, generalmente es enunciada en los problemas, ¿verdad? Entonces lo conocemos porque sabemos qué material es. Bueno, entonces miren que H se define como B entre mu, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes quieren encontrar la ley de Ampère en función de B del campo magnético, simplemente sustituyan esto, ¿verdad? ¿Sí? Sustituyan y encuentren a que es igual, ¿verdad? En caso que quieran, ¿verdad? Aquí está más resumido, entonces decimos que la integral de línea cerrada sobre una intensidad de campo magnético
por un dl va a ser igual a la corriente neta que encierra esa integral de línea, ¿sí? Si suponemos que el campo magnético es constante, que la intensidad de campo magnético H es constante, esta integral simplemente es H por Ln, ¿verdad? Donde Ln es la longitud, la longitud media se le llama, ¿verdad? Esta Ln es la longitud media, porque recuerden que es una integral de línea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que es una integral de línea, ¿verdad? Esto es una integral de línea. No sé si recuerdan de 415 cómo se hacen las integrales de línea. Es una línea cerrada, ¿verdad? Entonces, esta longitud tiene que ser una longitud cerrada y a esa longitud cerrada por eso se le pone Ln, ¿verdad? Va a ser igual a la corriente neta que atraviesa esa línea, ¿verdad? Y esa corriente neta es igual a N por I. Porque si analizamos, ¿verdad? En este caso, estamos viendo, voy a retroceder aquí. Estamos viendo esta figura 2. Si suponemos una línea, miren, es una integral de línea, ¿verdad? Entonces, si suponemos una trayectoria de esta dirección, esa dirección morada que yo dibujé ahí, si quieren la voy a dibujar en otro color que resalte mejor. Tal vez naranja resaltará. Sí, miren, si esa es la integral de línea, si la hacemos sobre esa línea cerrada, ¿verdad? Que aparece ahí, entonces la corriente total, la corriente encerrada, ¿verdad? Que se refiere, va a ser igual a n veces por i, donde n es el número de vueltas que tiene, que tiene la bobina, el devanado, ¿verdad? Recuerden que este es un alambre que está enrollado sobre un material ferromagnético. Entonces ese alambre está enrollado n veces, pueden ser 10, 15, 20, 50, 100, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Que cuando veamos una máquina eléctrica ya van a ver que, bueno, eso lo define el que lo construye, ¿verdad? Ustedes lo pueden construir, supongamos que ustedes agarran un material ferromagnético y enrollan un alambre y lo enrollan 5 veces, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la corriente que encierra esto, ustedes van a ver que esta flecha, miren, entra aquí, va a entrar una vez, va a entrar 2 veces, va a entrar 3 veces, y etcétera, hasta las n vueltas que tenga esa bobina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en conclusión, la corriente encerrada siempre es igual al número de vueltas por la corriente que pasa por esa bobina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso es que aparece la N ahí, ¿verdad? Por eso es que aparece la N. Por eso es que aparece la N ahí, esta N, y se refiere al número de vueltas, ¿verdad? Entonces, H, si despejamos para H, miren que H va a ser igual a N por I entre la longitud media, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si hablamos un poco de la permeabilidad, fíjense, si hablamos un poco de la permeabilidad del espacio libre o del vacío, ¿verdad? O del aire, todo es sinónimo, ¿verdad? Se define como 4pi por 10 a la menos 7, ¿verdad? Henry sobre metro, ¿verdad? Sí, esta es una constante, ¿verdad? Entonces la permeabilidad de todos los materiales eh, se denomina, en función de esta permeabilidad del espacio libre, se denomina como permeabilidad relativa y es igual a mu entre la permeabilidad del espacio libre, ¿verdad? Mu 0. Mu R es permeabilidad relativa, ¿verdad? Mu es la permeabilidad del material, ¿verdad? Y mu 0 es la permeabilidad del espacio libre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Cuando hagan ejercicios, eh, básicamente lo que se da siempre que ustedes le dan un ejercicio y un problema, lo que les dice el problema es la permeabilidad del
perdón, permeabilidad relativa, ¿verdad? Siempre que lean un problema y mientras no se diga lo contrario, lo que el problema les da a ustedes, por ejemplo, que se enuncia y ustedes ven un valor de permeabilidad, entonces el valor de permeabilidad que están viendo ustedes es una permeabilidad relativa, ¿verdad? Sería esta de acá. Si quieren encontrar ya la permeabilidad real del objeto, necesitarían multiplicar esa permeabilidad relativa por la permeabilidad del aire, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Recuerden esto porque todos los problemas son así, ¿verdad? Todos los problemas lo que les da siempre es la permeabilidad relativa, ¿verdad? Mientras no se diga lo contrario, ¿verdad? Si dice él, no, esta es permeabilidad absoluta, pues bueno, entonces sí es absoluta. Entonces tengan presente eso, ¿verdad? Bueno, entonces, si ahora queremos sustituir de la ecuación anterior, queremos sustituir y dejarlo en función del campo magnético B, ¿se acuerdan? Entonces quedaría como esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Como el campo magnético es igual a esto de acá, ¿verdad? Ahora, si recordamos que el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? El flujo magnético, que es este phi que aparece aquí, ¿verdad? No sé si llevan 415 o no han llevado 415, pero ahí se ve eso, ¿verdad? Si no, miren que el flujo magnético se define como la integral de área de el campo magnético B, ¿verdad? Que es este mismo de acá, por un diferencial de área, ¿verdad? Si suponemos que ese campo magnético es constante, fíjense, eso lo hace más fácil. De hecho, en 415 esto nunca es constante, ¿verdad? Y siempre hay que hacer esta integral, ¿verdad? No sé si se acuerdan. O si no lo han llevado, les adelanto que siempre hay que hacer esta integral porque el campo nunca es constante sobre el área que uno determina. Porque en 415 se desarrolla esa habilidad. Solo que ahora no queremos indagar mucho en eso, entonces, y de hecho por eso que se utilizan los materiales ferromagnéticos, para que esta vez sea constante. Y entonces si eso es constante, miren que el flujo magnético simplemente queda como B por A. Queda el campo magnético por el área en la que nosotros estamos calculando ese flujo magnético. Y si sustituimos esta ecuación, miren, si quieren hagan ustedes en su casa todo eso, ¿verdad? Si la sustituimos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a esta ecuación de abajo, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué es muy importante, pero vamos a llegar a esta ecuación de abajo, ¿verdad? Que es muy importante. ¿Sí? ¿Sí? Entonces dice esta ecuación que el flujo magnético es igual a todo esto de acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, veamos entonces por qué eso es importante. Y eso es importante porque, fíjense que de aquí, de esta ecuación, vamos a partir para definir lo que es un circuito magnético. ¿Sí? ¿Sí? De esta ecuación vamos a definir lo que es un circuito magnético. Entonces veamos si definamos lo que es un circuito magnético. ¿Sí? Eh, bueno, ¿qué les parece si esta ecuación la trabajamos un poco más, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Recuerden, esta ecuación, eh, esta ecuación, si ustedes la ven, y si nosotros definimos, aquí necesitamos definir algo más, vamos a ver, eh, aquí, lo voy a hacer como texto, aquí, si nosotros definimos N por I, lo definimos como fuerza magnetomotriz, y a eso eh, le damos las siglas de F, MM, que así lo pueden encontrar en los libros de texto, ¿verdad? Entonces, si decimos que, perdón, ahí. Entonces, si decimos que, pueden ver esto que está en azul, ¿verdad? Sí, me imagino que sí.
decimos que N por I es igual a una fuerza magnetomotriz y la definimos como FMM, entonces, fíjense que si tomamos, déjenme ver aquí, ven que aquí aparece N por I, ¿verdad? Sí, sí. Ahí aparece N por I, ¿verdad? Entonces, si definimos esto N por I como una fuerza magnetomotriz y la definimos como M por perdón, FMM, así se define, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría el flujo magnético ahora, ¿verdad? Entonces, ese flujo magnético sería igual a mu por A, ¿sí? Entre ln por la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? ¿Sí? 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 Ven esa ecuación, ¿verdad? Yo creo que se entiende, ¿verdad? Sí, se entiende. Simplemente tomé N por I, lo represento como una fuerza magnetomotriz y todo lo demás lo pongo multiplicado a eso, ¿verdad? Sí, eso está multiplicado, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué les parece si esto, miren que lo primero interesante que tienen que ver es que esto, todo eso que está en rojo ahí y que está encerrado en color morado, ¿sí? Que es, miren, es mu, la permeabilidad, que depende del material, es A, que es el área, que depende del material, y es L, N, que es la longitud media, que también depende de las dimensiones del material, ¿verdad? Entonces, ven que todo esto depende del material, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si a eso le llamamos P, ¿verdad? Ya después les voy a decir por qué le llamamos P, pero supongamos que eso lo convertimos en una variable que depende del material y le llamamos P, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría el flujo? El flujo, si lo vuelven a escribir, quedaría igual a P por F, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿y qué les parece si despejamos esta ecuación? Si despejamos esta ecuación para F, ¿verdad? Y encontramos a que es igual simplemente la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vemos que la fuerza magnetomotriz va a ser igual a 1 sobre P por el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿qué les parece que no me gusta representar esto como una división? Entonces, ¿qué les parece si 1 entre P le llamamos R? ¿Les parece? Le llamamos R. ¿Cómo quedaría esto? Esto quedaría igual a R por el flujo magnético, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces hicimos todo eso, ¿verdad? Hicimos todo eso, hablamos todo eso y trajimos todo esto para llegar a esta ecuación, ¿verdad? Sí, hablamos todos estos 40 minutos más o menos hablando, solo para llegar a esta ecuación, ¿verdad? Que es esta misma de acá, miren, esta de acá, esta ecuación de acá, ¿sí? Ven que es esta misma de acá, ¿verdad? Sí, es la misma, ¿verdad? Es la misma, ¿verdad? Entonces queríamos llegar a esa ecuación, ¿verdad? Pero ¿por qué queríamos llegar a esa ecuación? Porque, porque todo esto que hemos hablado son circuitos magnéticos, ¿verdad? Vieron que hablamos de campo magnético, hablamos de flujo magnético, hablamos de permeabilidad, que permeabilidad solo se habla de un material ferromagnético, ¿verdad? Entonces, todo esto que hablamos todavía no quiero usar la palabra circuito, ¿verdad? Todo esto que hablamos es un análisis magnético, ¿verdad? Y todo lo hicimos para llegar a esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si vemos esa ecuación y si la comparamos con la ley de Ohm, que la ley de Ohm dice que B es igual a R por I, entonces ustedes ya de ahí pueden sacar conclusiones, ¿verdad? ¿Sí?
¿sí? De nuevo, hablamos 40 minutos solo para llegar a esta ecuación, ¿verdad? Queríamos llegar a esta ecuación, pero por qué lo ordenamos? ¿Por qué lo ordené de esa forma? ¿Y por qué por qué quise llegar a esa ecuación? Porque si tomamos esa ecuación y la comparamos con la ley de Ohm, van a ver ustedes que es muy similar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Van a ver ustedes que se parece bastante, ¿verdad? Que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Veámoslo entonces y comparémoslo palabra por palabra, ¿verdad? Variable por variable. En esta de María dice que la fuerza magnetomotriz va a ser igual al flujo magnético por R, ¿verdad? Todavía no le voy a dar nombre a esta R, ¿verdad? Pero va a ser el flujo magnético por R es igual a la fuerza magnetomotriz. Aquí B, voltaje, que también se le llama fuerza electromotriz, ¿verdad? Eso es lo mismo, es un sinónimo. La fuerza, porque Faraday así le llamó, ¿verdad? Fuerza electromotriz, ¿verdad? Así le llamó Faraday. Por eso es que cuando ustedes ven la ley de Faraday, ven una E, ¿verdad? Pero es lo mismo que el voltaje, ¿verdad? Entonces la fuerza electromotriz, que es voltaje, es igual a la resistencia por la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, viendo todo esto, ustedes pueden decir que estas dos ecuaciones son iguales, ¿verdad? Incluso pueden usar la palabra igual siempre y cuando esta R de acá, miren, es igual a esta R de acá, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho la resistencia solo depende del material, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que la resistencia depende de si es cobre, aluminio, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Depende del material. Y esta R de acá también solo bueno, esa R de ahí depende de P, ¿verdad? Y P depende de solo el material, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ven que es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no es lo mismo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, pero muy análogo, ¿verdad? Muy similar, ¿verdad? Así como definimos resistencia, que solo se define por el material, así también se define esta R, que solo se define por el material. Esta R, de nuevo, depende de P, porque es 1 entre P, y P depende nada más del material. Bueno, R es lo mismo, entonces podemos decir, podemos seguir la analogía y decir que entonces la corriente es igual al flujo magnético aquí, ¿verdad? Sí, solo que aquí es flujo magnético, ¿verdad? Y aquí es corriente y aquí es flujo magnético. Y que el voltaje, que es fuerza electromotriz, es análogo a lo que aquí tenemos como fuerza magnetomotriz, que es F, ¿verdad? Bueno, entonces en conclusión, a este análisis, a todo este análisis que nosotros hicimos, entonces le podemos llamar a esto, ¿cómo le llamamos nosotros? Esto es una ley de Ohm de un circuito eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Esto era un circuito eléctrico, ¿verdad? Entonces, a esta ecuación que miren que se comporta exactamente como un circuito eléctrico, solo que no es un circuito eléctrico, ¿verdad? Sino que es un circuito, y aquí es la primera vez que voy a decir la palabra, circuito magnético, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahí escriban ustedes en su cuaderno nota, ¿verdad? Magnético. Entonces, ustedes pueden ver que esta ecuación se define como un circuito magnético. Y la definimos así, lo definimos así porque hacemos una analogía con lo que es circuitos eléctricos, ¿verdad? Y eso nos trae muchas ventajas, ¿verdad? Eso nos trae infinidad de ventajas, ¿verdad? Que ya la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero entonces así se define un circuito magnético. Un circuito magnético es muy similar a lo que ustedes saben, a todo lo que ustedes saben de circuitos eléctricos, solo que en vez de hablar de voltaje, yo hablo de fuerza magnetomotriz y en vez de decir corriente, yo digo flujo magnético y en vez de decir resistencia, yo digo reluctancia, ¿verdad? Hoy sí le voy a dar nombre a esta R y esta R se refiere a reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? 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 Y la P se refiere a permeanza, ¿verdad?
¿sí? Entonces, nosotros definimos un circuito magnético por estas ecuaciones, ¿verdad? Con esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y recuerden de dónde partimos, ¿verdad? Partimos de que un campo magnético atraviesa un material ferromagnético donde está enrollada una bobina, ¿verdad? Entonces, ese es un circuito magnético, ¿verdad? Y es muy parecido al circuito eléctrico que ustedes vieron, ¿verdad? Entonces, fíjense que ustedes, circuitos, son dos clases, ¿verdad? Circuitos 1 y circuitos 2, ¿verdad? Pero no van a tener, se hace todo esto no para que después llevaran circuitos magnéticos 1 y circuitos magnéticos 2, ¿verdad? Sería muy tonto, ¿verdad? De hecho, y sería muy tonto porque un circuito magnético ya vimos que es muy similar a un circuito eléctrico, ¿verdad? Se puede hacer una analogía con un circuito eléctrico, ¿verdad? Entonces, ¿para qué volver a estudiar eso si ustedes ya lo estudiaron en circuitos 1 y en circuitos 2? Por eso es que solo con esta clase, ¿verdad? Ya se introduce lo que es un circuito magnético, ¿verdad? No, en ningún plan de estudio van a haber circuitos magnéticos 1, circuitos magnéticos 2, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque ya todo lo que ustedes analizaron en circuitos eléctricos se aplica, fíjense, a circuitos magnéticos. Y comencemos a ver eso. ¿Por qué? ¿Por qué se aplica? Porque esta ecuación, miren, es muy parecida y de hecho casi igual, ¿verdad? Muy análoga a la ley de Ohm de un circuito eléctrico. Bueno, entonces comencemos a ver esas similitudes que hay, ¿verdad? Y lo primero, bueno, lo primero es definir esa P y esa R, ¿verdad? Yo creo que está claro, ¿verdad? Entonces, aquí está la ecuación, miren, con nombres, ya para que tengan bien claro, donde F es fuerza magnetomotriz, Phi, este se refiere a flujo magnético, y R se refiere a reluctancia del circuito, y esa reluctancia está dada por esta ecuación, ¿verdad? Que es simplemente 1 sobre P, ¿verdad? 1 sobre P, ¿verdad? Sí, aquí está, ¿verdad? Es 1 sobre P y P era esto, entonces si quieren, le dan vuelta a esto y se van a dar cuenta de que la reluctancia les queda como este valor de acá, ¿sí? ¿Sí? Bueno, recuerden de dónde partimos, ¿verdad? Partimos de esto, ¿verdad? Tenemos un material ferromagnético, ¿verdad? Que a veces le vamos a llamar núcleo, ¿verdad? Que es todo esto que estoy pintando en rojo, ¿verdad? Ese es el material ferromagnético, miren. Se le llama núcleo ventana porque parece una ventana, ¿verdad? Es un núcleo de ventana, así se le llama, ¿verdad? Porque parece una ventana, ¿verdad? Bueno, ya se va a terminar la sesión, entonces nos volvemos a conectar para terminar con la clase, ¿verdad? Entonces, cuando se cierre, vuelven a darle clic al link y vamos a continuar con la clase, ¿verdad? ¿Sí?